Muchas bendiciones a todos, bienvenidos nuevamente a Mi Trayectoria. En esta noche es una noche muy especial, pues no solamente volvemos nuevamente luego de unos 3, 4 meses, creo que fue la última vez que estuvimos con una persona de la Casa de Transformación Internacional, sino que volvemos con alguien de la Casa de Transformación Internacional y volvemos en grande. Pues venimos con el patriarca, con ¿verdad? El pastor Don Medardo, quien es el papá del pastor Frankie Daniel Rodríguez, quienes son los fundadores de la Iglesia Transformación, Iglesia Cristiana Transformación Internacional. Y hoy será una noche sumamente muy interesante, pues conoceremos la historia de Don Medardo, Sí. y conoceremos la historia. También puede que conozcamos una de anécdota de sus hijos, tanto de Pastor Frankie como el Pastor Daniel, etcétera. Así que, mi gente, ya conocen la rutina: compartir, compartir y compartir para que esto llegue a más personas y sea de bendición para otros, así como lo ha de ser para todo y cada uno de ustedes. Para los que no han estado anteriormente en lo que es mi trayectoria, pues les voy a dar un breve y corto resumen. Mi trayectoria es una dinámica tipo entrevista con el fin de conocer la historia, testimonio, trayectoria del entrevistado, ver el lado humano de la persona entrevistada y ver cómo, en este caso, el pastor Medardo, quién era Pastor Medardo durante su niñez, cómo pasó, qué procesos pasó y cómo llegó hasta donde está en el día de hoy. Antes de darle comienzo, les recuerdo que aún están disponibles las agendas del reino. Esta belleza que está aquí, aún están disponibles. La forma para obtener las agendas del reino se encuentran en la descripción del video, para que puedan verificarla, para que puedan obtener su agenda de reino tanto en Estados Unidos como en Colombia y en Sudamérica. Y también en el link se encuentra la dirección para que puedan adquirir el libro del pastor Daniel, Esquizofrenia, un monstruo vigente. La manera para poder adquirirlo también se encuentra en la descripción del video. Así que, así que nada, dando, ¿verdad? Comienzo a lo que es mi trayectoria. Pastor Medardo, no sé si desea dar unos saludos antes de darle comienzo a la misma. Sí, cómo no. Bendiciones para todos. Qué bueno, qué privilegio estar acá delante de ustedes. Me han permitido entrar a sus hogares, me han permitido estar con usted, mi hermano Yaniel. Eh, no me lo, no me lo creía, pero gloria al Señor, que todo sea para la honra y gloria de Él. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todos los, digámoslo así, los televidentes, los que están conectados. Los saludo con todo mi corazón. Gracias por estar ahí. Amén, amén, así mismo es. ¿Verdad, mi gente? Y recuerden, como les dije, darle compartir a esto en todas las redes sociales. Les exhorto a seguirme en todas y cada una de mis redes sociales, incluyendo el canal de YouTube. Suscríbanse, activen las notificaciones. El link de la misma está en la descripción del video. De igual manera, todas las redes sociales de la Casa Transformación Internacional se encuentran en la descripción del video para que puedan seguirlo también a ellos. Así que dando comienzo a mi trayectoria, ¿verdad? Pastor Medardo, quisiera comenzar con lo que fue la etapa de su niñez y su crianza. Tengo entendido que usted fue criado en el campo, en un lugar llamado Chenche de Tolima, ¿correcto? Sí, cómo no. Sí, cómo no. Qué recuerdos. Qué bueno que usted trae esa etapa mía y le voy a contar con toda sinceridad. Eh, Me disculpan si de pronto me pongo muy romántico o muy, pues, nervioso,
pero sí nací un 19 de febrero del año 53. Gloria a Dios, porque mira dónde estoy desde esa época. Mi niñez fue un poco dura, pues nací en el departamento del Tolima, acá en Colombia, eh, en el municipio de Purificación. Y del municipio de Purificación hay muchos, digámoslo, veredas. Entonces, yo nací en esa vereda que usted ha nombrado, Chenche, y, y es mi lugar de mi terruño, muy hermoso. Eh, nací, a ver, no nací en cuna, no nací en cama, nací en una estera. Tal vez ustedes no conocen la Ah, palabra estera. La palabra no. estera es un tapete, Ok, un, ok, tap, ok. un tapete que se fabrica en el campo para dormir uno en el piso. Eh, a mi madre la acostaron en esa estera y ese 19 de febrero llegó Medardo. O sea que Aquí estoy. usted nació el 19 de febrero, o sea que usted es contemporáneo con mi hijo, entonces, digo mi hija, perdóname, mi hija nació el 19 de febrero también. Dato muy interesante ahí. Sí, mi hermana. Sí. Y a ver, discúlpanme, no, no me asistió un doctor y esto me recordaba mucho la prédica que día de las pastoras cuando anunciaron quién fue su partera. Y la partera de mi madre fue su madre, la madre de ella, mi abuela. Ella fue la que me recibió. Gloria a mi Dios. Wow, eso sí, muy. O sea que no fue en un hospital como tal. No, no, en en la casa donde vivía mi padre y mi madre, nací yo. Gloria a Wow. Dios. ¿Y cómo fue la etapa de su crianza creciendo en el campo? Eh, fuerte, digámoslo, porque pues mis ancestros, mis abuelos, mis tatarabuelos en el campo, pues ustedes se pueden imaginar la manera como fueron criados los hijos, ¿sí? Entonces, a mí también me criaron de esa manera, fuerte. Ver uno a veces eh, la reprensión cuando un muchacho cometía alguna imprudencia. El castigo era muy severo. Alcancé yo a ver desde pequeño un castigo horrible para para un muchacho de 8 o 10 añitos. Yo creo que a mí nunca me castigaron así. Colgado de los pies, colgado de los pies y dándole con el fuete en, para castigarlo. Wow. Eso era terrible. Yo alcancé a ver eso en mi niñez. Y por supuesto, las familias eran todas así, castigaban. Entonces de ahí se originó mi forma de ser, acarrear esos procedimientos en el campo. De allí le inculcaban a uno mucho desde pequeño a trabajar, a aprender a montar una bestia, a aprender a llevar un animal y así. Era un trabajo fuerte desde pequeño. Esa fue mi niñez fuerte.
Sí, me habían contado una anécdota suya, así de que una de sus características es que desde niño usted siempre ha sido una persona muy trabajadora. Me inculcaron desde pequeño, vuelvo y lo repito, y no solo a mí, a todos los que nacemos en el campo, allá en esta región, era inculcados a trabajar desde pequeños. Desde ya, diga usted, 6, 7 añitos, ya le tocaba a uno ir solo. En ese tiempo, pues no había bicicleta, mucho menos moto, automóvil. Tocaba en bestia, en un burro, tal vez ustedes conocen, y si no, a pie. Tocaba hacer esas travesías para ir a traer la comida, para ir a hacer un mandado. Entonces, era Claro. fuerte esa vida que le daba, que aprendimos desde pequeños. ¿Verdad? Y teniendo una vida así, con una crianza tan fuerte como la que usted vivió, ¿cómo entonces fue su etapa de su adolescencia? ¿Qué anécdotas nos puede contar de la etapa de su adolescencia trayendo esta enseñanza, valga la redundancia, de su niñez, o sea, arrastrando, perdóneme, esta enseñanza de su niñez? Mi hermano, me voy a adelantar un poco. Ya en mi adolescencia habíamos 4 hermanos. Ya yo soy el primogénito de mi familia y ya éramos 4. Entonces mi padre nos trasladó a una ciudad que se llama Girardot. Allí mi padre fue muy trabajador, trabajó en una, él adquirió mucho conocimiento de electricidad y trabajaba en una planta eléctrica. Allí él, eh, viendo que todos los familiares de nosotros surgían, entonces nos trajo para Bogotá y llegamos a Bogotá como en el año 1960, y, y de ahí pues a vivir en casa alquilada, en arriendo, y era difícil. Vinieron otros 2 hermanos, entonces éramos 6. La persona que veía en la casa por todos nosotros, 6 muchachos, mi madre y mi padre, éramos 8, y el único que aportaba era mi padre trabajando. Wow. Gloria a Dios por él, todavía vive. Mi madre partió en el 91, en el año 91, partió con el Señor. Mi padre, el próximo mes, le voy a, Dios mediante, le celebro los 93 años. Wow. Eh, Él está bien, tiene su casa, vive bien, fue pensionado y está bien. Le doy gloria al Señor por él, porque cuando le visito, cuando le celebro su cumpleaños, se lo celebro en su casa, no se lo celebro en una clínica, no se lo celebro de pronto como a mi madre se los he celebrado en el cementerio, y o si no enfermo. Mi padre está bien. Gloria al Señor por él. Va a cumplir 93 años el mes entrante. Esta adolescencia en la casa, siendo yo el mayor, me tocó salir del medio de mi familia. Pues viendo yo que mi padre le tocaba muy fuerte, eh, él vivía, pues él nos castigaba por cualquier cosa, pues tenía toda la razón, nosotros no aportábamos sino problemas.
Él por, por intermedio con mi madre, nos dieron estudio, la primaria, y después pues bregamos a seguir en la secundaria, pero no fue posible terminarla y me tocó salir de la casa por por esa circunstancia, economía, mis hermanos, y me alejé de la casa. Mi, mi adolescencia junto con mi juventud fue trabajando, y antes de trabajar entré al estudio. Yo estudié en una escuela de alto comercio y finanzas. Estando allí, yo, yo conocí, me dieron un trabajo por intermedio de un primo que trabajaba en un taller. Yo llegué a trabajar al taller. Trabajaba de día y estudiaba en la noche. Cuando, cuando yo me di cuenta, para mí era fuerte estar trabajando y estar estudiando, y al mismo tiempo pues ya empecé a conocer el dinero, la plata, el trabajo, me pagaban. Entonces dejé el estudio y seguí en el trabajo. Seguí en el trabajo, volví a mi casa, allí seguía lo mismo, me tocó volver a salir porque era imposible vivir con la familia, con mi padre, mi madre y mis 5 hermanos. Entonces me tocó salir también ahí sí como dicen, a rebuscarme en los trabajos que me salieran, y, y esa fue mi trayectoria durante mi adolescencia y parte de mi juventud. Yo, mi juventud hasta los 25 años, yo fue trabajando fuertemente en lo que el Señor me socorría. Entonces, ahí, ese fue mi trayectoria. Wow, súper interesante. Porque Duro. sí, por eso estoy acá haciéndome la imagen en la mente, ¿verdad? Cómo debió haber sido eso desde niño y aún en la adolescencia, estar trabajando todo el tiempo. E incluso puedo, ¿verdad? Asumir, no estoy haciendo una afirmación, asumir que no logró ni siquiera saber lo que era disfrutar de una niñez de eso, lo que uno convencionalmente conoce como tener una niñez de juegos, diversión, etcétera, sino que era trabajo y trabajo, ¿verdad? Eso es estoy asumiendo, no estoy afirmando. Sí, claro. No, así es. Yo no tuve pues una niñez como ahora, los niños, sus juegos, sus televisores, sus tablets, sus celulares. No, no, yo el único juego que conocí fue el fútbol, y desde pequeño me gustó el fútbol. En la adolescencia jugué fútbol y en la juventud. ¿Para qué? Me gustó mucho ese deporte. Fue lo Wow. único que disfruté. Y durante la etapa de su niñez y su adolescencia, ¿usted conoció de lo que viene siendo la fe? Y si la conoció, ¿quién fue la persona que le inculcó el tema de la fe cristiana en su vida? Eh, Aquí sí no puedo olvidar nunca, nunca. Nosotros llegamos acá a Bogotá en el año 60 más o menos, en esa década, y aquí teníamos familiares, tías, que desde que llegaron aquí a Bogotá, llegaron y ingresaron a iglesias cristianas. Nosotros llegamos y también ingresamos a iglesias cristianas desde esa época. Entonces, yo creo que la persona que más influyó en mi vida fue mi madre. Fue mi madre, y nunca olvidaré que ella no cesaba de orar,
por mí. Las oraciones de mi madre fueron muy eficaces para que yo saliera adelante, digámoslo así, por A o por B. Yo creo que las oraciones de mi madre me favorecieron mucho en lo que yo hice durante mi juventud. Ella me inculcó la fe. Eh, yo, nosotros pertenecíamos a la Iglesia Cruzada Cristiana. Nosotros empezamos allí. Y después de que ya conocimos bien el Evangelio, yo me fui de la casa, empecé a trabajar, pero yo iba a la iglesia esporádicamente, sin que ellos se dieran cuenta, después de que yo salí de la casa. Ellos iban a la iglesia de ellos y yo iba a otra iglesia, pero miren, yo no hacía sino pensar en, en mi madre, en mi familia, y yo llegaba allá y yo me recuerdo que la ofrenda mía eran 20 centavos. Yo cuando iban a recoger la ofrenda, yo metía la mano al bolsillo y la monedita más grande que encontraba era la de 20 centavos, porque en ese tiempo había de 5, de 10 y de 20. No había la de 50 de centavos, era de 20. Y yo encontraba la de 20 y esa era la que depositaba. Y yo, esa fe de depositar esos 20 centavos en el alfolí, cuando los recogían, eso me movía a mí mucho, Wow. porque de ahí en adelante, yo creo que si yo dejé de ofrendar o dejé de diezmar, fue muy poco, porque eso me conmovía mucho. Eso me parecía que algo me iba a suceder si yo no diezmaba, si yo no ofrendaba. Pero en mi casa no sabían, yo iba y, y como yo no vivía en la casa, iba a otra iglesia, pero era cristiana de la Cruzada. Y ellos, mi madre, también. Mi padre poco, porque él se dedicó fue también al trabajo. Entonces, él poco, pero nosotros, los hermanos, mis hermanos también fueron arrastrados a la iglesia de la Cruzada. Después ellos se esparcieron, como tal vez me pasó a mí también. Yo después cambié y cuando volví a la casa ya era diferente. Ya mis hermanos se habían esparcido, ya yo llegué y me estaban todavía esperando con brazos abiertos. Wow. Entonces, Eso es bien bonito ahí, verdaderamente. ¿Verdad? Y una vez usted conoce el Evangelio, que ya está de lleno como tal, ¿cuál fue la experiencia o sea, qué experiencia sobrenatural usted ha tenido? O sea, ¿cómo usted conoció? Porque podemos conocer, por ejemplo, por darle un ejemplo, podemos conocer teología, podemos conocer apologética, podemos conocer escatología, etcétera, en términos académicos en cuanto a la Biblia se refiere. Ahora, en cuanto a conocer a la persona del Espíritu Santo, pues ya eso es otra historia aparte. Como decía, como dice el refrán de un gran predicador, no es lo mismo conocer la historia de Cristo que a Cristo es de la historia. ¿Cómo fue la experiencia que usted tuvo cuando usted conoce a la persona del Espíritu Santo? eh, estando yo en la iglesia de la Cruzada, sin mi familia, yo era muy llegado, pues, y me impacientaba conocer en ese tiempo los evangelistas que venían a Bogotá. Conocimos muchos evangelistas y, y conocí uno muy especial, y fue en el estadio del Campín, aquí en Bogotá, el mejor estadio, eh,
aquí en Bogotá se llama el Estadio Nemesio Camacho, el Campín. Y, y viniendo, o anunciando a ese evangelista que venía, él ya partió, pues en ese tiempo ya él era de edad bastante, como tal vez la que tengo yo ahorita. Él partió ya. Y algo me conmovió a mí en la iglesia de la Cruzada, estando en una reunión y anunciaban la venida del evangelista. Y el Espíritu Santo como que me conmovió. Bueno, algo pasó y yo no hallaba la hora que llegara ese evangelista. Eso fue un domingo. Ese estadio estaba a reventar y yo como pude llegué allí. Yo llegué allí y allí yo me postré. Los ujieres repartieron una serie de folletos para hacer la anotación de su nombre, de su familia, y es decir, como aceptaron a Cristo, pero por escrito, y nos dieron a cada uno, eso nunca se me olvidará, que en toda la mitad del estadio había una urna, varias urnas habían ahí, y cuando los ujieres, los servidores en todo el campín repartieron eso, nos dejaron llenar esto, recogieron y recogieron todo y pasaron al centro del estadio ahí a depositar eso allí. Ahí quedó mi nombre cuando ese evangelista vino a Colombia. Y ahí fue donde la conversión mía, tal vez para mí, fue genuina, porque algo me arrastró allí para que yo ingresara a más fuerte, más, como le dijera, como más a los caminos del Señor. Yo no me quería apartar, yo no quería soltarme. Y mi intención era esa. Allá quedó grabado mi nombre, allá quedó todo. Esas urnas las recogieron y las llevaron, no sé si fue a Puerto Rico. En ese tiempo el predicador, el evangelista viajaba y venía aquí a Colombia, como que venía de Puerto Rico, iba y llevaban eso allá. Y ellos archivaban, ¿no? Todo eso para orar por por esas conversiones, por esos nombres de cada uno. Allí quedé yo. Yo creo que todavía está allí Ese para no mí, era el evangelista Gigi Ávila. pero no lo quería yo nombrar. Aquí lo tengo anotado. Sí, ya era Gigi Ávila. Sí, güey, ¿Era puertorriqueño? No sí, me es recuerdo. puertorriqueño. Sí, Vivía, eso es, el pueblo de él es como a unos 35 minutos más o menos de donde yo resido, del pueblo muy donde él reside. usado por el Señor. Aquí vimos muchos milagros de parte de él. Las manos de él eran ungidas para ponerlas sobre esas personas y se levantaban, botaban esas muletas, se levantaban de esas sillas de ruedas y, y yo creo que yo ingresé a ese grupo, el de Wow, el evangelista Gigi. El Señor lo tenga en la gloria. wow. Sí, güey, Sí, cuando está haciendo la referencia en cuanto a la edad, la manera en que lo usa y la dinámica que él hace, yo dije, espérate, yo creo que eso quien lo hacía era Gigi Ávila. Ahora, y cuando dice era de Puerto Rico, yo, sí, tiene que ser Gigi Ávila. sí, es que no estaba seguro, pero sí. Wow, tremendo, tremendo. ¿Cómo ustedes, verdad? Esto fue una pregunta que me enviaron, como tal. ¿Cómo usted conoció a su esposa, Doña Luz? Mm, Dice, dice acá,
cuando veo las noticias y veo a Iván Duque, nuestro presidente, y dice a las personas que le preguntan, muy buena su pregunta, muy buena. Ya después de la juventud, diga usted en las décadas ya del 80, pues ya yo me afirmé en varios en mis trabajos. Trabajaba en un, como lo dijera, en un local donde yo no era mayor de edad. En Colombia o en no sé hasta dónde, en Sudamérica, la mayoría de edad era los 21 años. ¿Sí? A los 21 años le daban a uno cédula. Pero en ciertos negocios o habían unas promesas, ¿cómo le dijera? Para los que cumplían 18 años. Entonces, yo trabajaba en una empresa, en un negocio donde se manejaban billares. No sé si ustedes conocen el juego del billar. Sí. Entonces, por intermedio de amigos, yo ingresé a un juego de billar, a un salón donde se manejaban bastantes mesas de billar. Yo era yo no entré a manejar los billares, entré a manejar en la caja, a manejar el dinero, a manejar las cuentas. A mí me gustó todo eso desde un comienzo. Cuando ingresé a este de alto comercio y finanzas, yo aprendí bastante sobre cuentas, muy hermoso, y me llamó la atención, me llama mucho la atención los números. Para mí no fue difícil la matemática, hasta donde fui, y entonces ingresé allí. Resulta, pasa que ahí no teníamos almuerzos, nada. Entonces había una persona que nos llevaba el almuerzo, la comida, el desayuno al trabajo. Por intermedio de esa persona, un día llegó la persona acompañada de una mona muy hermosa, y yo no sé qué pasó. Yo la miré, ella me miró, y después ya la señora de la comida que nos traían ya no venía, y la mandaba a la mona a llevarme la comida, a llevarme el almuerzo, a llevarme el desayuno. Entonces ahí me fui relacionando yo con esa mona. Esa mona es mi esposa hoy en día. Gloria a Dios por ella. Desde esa época yo me sentía pues poco, porque a mí me han inculcado el tener dinero para uno conocer una novia, tener una novia. Uno tenía que tener dinero, tenía que tener algo, casa. Entonces yo emigré de ese trabajo, salí de ese trabajo y fui a trabajar por intermedio de un señor que me propuso en ese negocio en donde yo trabajaba ir a las minas. Porque yo dije, no, en las minas yo tengo que conseguir el dinero para arrastrarme esta mona. Wow. Entonces fue cuando fui a las minas, la dejé a ella sola, ya teníamos algo con ella, ya éramos novios prácticamente, ya nos hablábamos, pero yo me fui, ella se enteró, mis padres se enteraron que yo estuve en las minas, volví de las minas, discúlpenme el atrevimiento,
con una mano adelante y otra mano atrás. Por allá, el Señor, las oraciones de mi madre, yo creo que me favorecieron mucho, bastante, porque yo fui por allá y estuve, yo estaba como apartado, ya yo no pensaba sino en el trabajo y en dinero. Entonces yo fui allá con codicia y yo creo que la codicia rompió el saco. No se pudo conseguir nada. Por allá no fui sino a aprender cosas, a mirar muertos. Estuve a más o menos unos 300 metros debajo de la tierra, guaqueando se llama eso, trabajando en esos túneles, pero eso era súper, súper peligroso en esa época. Duro. Preguntan aquí si eso eran las minas de Esmeralda. Esmeraldas, en Muso. Eran las minas de esmeraldas en Muso. Por allá, pues, escasamente se conseguía en el día, por ahí canutillos, que se llaman, y con eso uno vendía cualquier canutillo en 2.000, en 1.000 pesos, y con eso tomaba uno la alimentación a veces. Fue lo que se consiguió por allá. Regresé de las minas y esa mona me estaba esperando todavía. Ella me esperó. Llegué y con ella fuimos a la iglesia y nació mi primogénito, ese monacho, ese mono que hoy es un general de Dios. Ahí, hasta ahí estoy agilizando un poco mi trayectoria para haber conocido a mi esposa. Ese es, espérate, okay, tenía algo por aquí. Ay, bendito, se me fue, no me diga. Tiene un nombre. Ñaño. Ñaño, fue el que nació. Sí, ellos, ñaño es la palabra que le inventó pues como el pastor Daniel al pastor, al hermano, cuando nació Ángel Daniel. Cuando nació Ángel Daniel, entonces él le decía ñaño a Danielito, Wow. cuando eran pequeños. Sí, todavía a veces él le dice ñaño al pastor Daniel. Ñaño es como hermano, como, no sé. Sí, como decir mi brother. Por... My brother, acá en Colombia manejan mucho la palabra parcero, mi amigo, pero Parcero. ellos eran dos hermanos muy, muy, muy queridos. Se lleva el uno al otro 5 años. El pastor Daniel nació primero y a los 5 añitos nació Daniel y ahí están juntos. Gloria al Señor como Wow. generales de Dios. Esa es mi ¿Verdad? trayectoria con mi esposa. No, y muy interesante. Aquí me quedé hasta con más intriga, pero esa intriga la voy a reservar para una futura entrevista con la pastora Luz. Ah, bueno. Así que mi gente, ya les doy el spoiler. Que se vaya anotando. En algún momento, mi gente, si Dios lo permite, pues esa entrevista pasará. Bueno, ¿Verdad? Y una pregunta que es bien difícil de obviar, especialmente cuando se trata de la fe, cuando se trata de mantenerse firme en la fe en medio de la tormenta, en medio de la tribulación. ¿Cómo se mantuvo firme en su fe, viviendo en una época en la cual Colombia vivía bajo
la guerra del narcotráfico y la guerrilla. Y fue afectado ya sea usted, su familia o conocidos por esta guerra que vivía Colombia. Sí, sí, mi hermano Daniel, nosotros vivimos fuertemente la época en mi niñez se vivió mucho época de violencia en los campos. Mi padre afrontó todo eso. Mi padre es un héroe porque él afrontó mucho violencia en el campo. Ya después de estar acá en la ciudad, ya mirando lo que usted formula acá del narcotráfico y guerrilla, un familiar de nosotros le tocó fuerte. Él tenía su finca, era en Dorada, Caldas, en Dorada. Él tenía una finca muy hermosa. Él vivía lo más de bien. Pero allí han llegado estos muchachos, malhechores, y lo han sentenciado allí, le han dado un plazo para que él entregara su finca, para que él entregara su tierra. Eso fue muy doloroso. A él le dieron un límite de tiempo para que desocupara su tierra, lo que tenía. Wow. Él le dieron, no hallaba qué hacer, él se enfermó por esto y le tocó después de haber salido del campo del Tolima, regresar allá sin un solo centavo, porque allá quedó todo. Él prefirió su vida. Allí en el Tolima él se enfermó bastante y partió. Y entonces eso fue muy doloroso para la familia de mi padre, porque era el tío por cuenta, era el hermano de mi padre. Y mi madre y toda la familia sufrimos por eso todos. Pues nosotros estábamos muy muchachos en esa época de, de que se inició eso. Entonces, nosotros los muchachos pues no comprendíamos, pero ellos les pegó muy fuerte la tener que dejar esa tierra después de que era una de las mejores personas acomodadas de la familia, con esa finca, una finca enorme, con bastante ganado, y les tocó dejar todo de la noche a la mañana por salvar su vida. Esto, yo digo, hermano Daniel, que desde que uno esté en los caminos del Señor, uno, uno se acoge a la protección. Nosotros nos protegimos con la sangre de Cristo desde tiempos recién conocimos a Cristo. Yo creo que nosotros estábamos como, como blindados hasta el día de hoy por la sangre de Jesucristo. Y no, nuestra fe era esa. Estamos blindados, somos cristianos. Y nosotros creía que al ser cristianos a nosotros nada nos pasaría. Gloria al Señor. Tengo para testificar que a nosotros hemos estado bien en los caminos del Señor, por la fe de nosotros, por la fe de mi madre, por la fe de mi familia cristiana. Se fue Daniel. Se desconectó él. Se desconectó él. Bueno, y a ver si se vuelve a conectar. Será que no estamos demorando mucho. Ay, comenzó a las 7. Seguro él le cayó el sonido de las 8. Oh.
Pues seguirá transmitiendo, ahí sigue transmitiendo, mamá. No. Está su papá mirando el reloj. Está mi papá mirándote. Mirándote. El reloj. No, pero yo estaba mirando. Pedía que- no, Ya. Ok, ahí, estamos de vuelta. Mi Gloria a gente, Dios. les pido disculpas, no sé cómo mi computadora simplemente se apagó. Simplemente se apagó de la nada. Bueno, pero gloria a Dios, ya. Todo Eh, tiene solución. Pero gloria a Dios, estamos de vuelta, estamos de vuelta. Amén. Así es. Ok, pues nos quedamos, ¿verdad? Ay, Dios mío, me puso a sudar, me quedé como que, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Nos quedamos en la parte en cuando estaba su familia, ¿verdad? Estaba Sí, pasando de cómo usted mantuvo su fe durante este tiempo bien difícil de la guerra que existía entre el narcotráfico y la guerrilla. Y cómo usted manejó, me cuenta que hubo, ¿verdad? Un tío suyo, el cual perdió una de sus tierras porque le dieron un plazo para salir de la misma. sí, señor. Y recuerdo muy bien cuando entrevisté a la pastora Lisa, ella me contó que, ¿verdad? Su papá lamentablemente se afectó por, por estos eventos que Sí, ocurrieron en esto. Entonces, cuando te iba a dar la contestación, ahí mismo fue que se cortó y sí. fue en cómo mantuvo su fe, porque si hay algo que el humano ha tenido que aprender es a mantener una fe no solamente en el término convencional de decir, no, tengo fe aún en medio aún en medio de la tormenta, no, sino practicarlo. O sea, practicar, tener esa fe en medio de la tormenta. ¿Cómo usted manejó para mantener estas prácticas? Eh, pues en esa época yo era muchacho prácticamente y, y yo me alimentaba espiritualmente en la iglesia. Después de haber adquirido allí en el Estadio del Campín mi compromiso con Cristo, haber firmado mi papel y haberlo llevado en esa urna, mi fe se aumentó mucho. Yo tenía mucha fe que nosotros íbamos a seguir adelante. A nosotros no nos pasaría nada. Ya nosotros acá en Bogotá, pues acá se favorecía uno mucho o mejor que en el campo. En el campo fue donde más afectación hubo y ha habido por intermedio de estos personajes, de las guerrillas,
del narcotráfico, lo más afectado ha sido el campo. Y nosotros acá en la ciudad no hacíamos sino enviar palabra de bendición para las familias de los campos, del campo. El campesino ha sido muy marginado y muy sufrido porque pues como una maldición para el campesino. La tierra reclamaba algo y era como vengarse de tanta sangre que corría. Y el campesino afrontó todo eso. Y nosotros de origen campesino acá en la ciudad, manteníamos la fe que nosotros no nos podía pasar nada de eso. A nosotros no nos podía afectar. Y gloria al Señor, no nos ha afectado porque la guerrilla, el narcotráfico, hubo muchas personas que fueron afectadas por ¿cómo le dijera? Por esto de pedirles del dinero, de que si tenían algo, les tocaba que pagaran por si tenían algo, lo que llaman eso de vacunas, pero a nosotros no nos afectó eso. Pues de todas maneras nosotros, la familia que quedó en el campo, yo creo que no fue afectada. Yo lo digo con sinceridad. Ellos siguieron viviendo bien, a ellos no les afectó la guerrilla ni el narcotráfico. Ok. Bueno, ¿verdad? Una anécdota que estaba conversando con una persona y me pareció muy importante, o sea, bien interesante esto, y es, ¿qué anécdota nos podría contar de Pastor Frank y el Pastor Daniel en cuanto en su niñez? ¿Cuál era más difícil de ellos? ¿Y qué anécdota nos pudiera contar de eso? No, no, de ellos ninguno ha sido difícil. Anécdota de que yo haya sabido, pues es que voy a recapitular esto. Yo desde que me dediqué a mi trabajo, fue a mi trabajo y yo crecí y traje la mentalidad que la esposa tenía que estar en el hogar, viendo por sus hijos. Y el esposo, pues esa era la mentalidad de un comienzo. El esposo era el que trabajaba. La esposa veía por los hijos. Crecían niños, crecían muchachos, bien, digámoslo así, bien criados, ¿sí? Porque la madre estaba con ellos. Me contaba ella que un día le tocó ir a reclamar el boletín de estudio de Frankie, digámoslo así. Él estaba estudiando. Y ellos, para que ellos fueron muy buenos estudiantes. Pero resulta que Frankie en ese mes le dieron el segundo puesto. El segundo puesto. Mire esta anécdota que tal vez nunca se me olvidará. Cuando yo llegué a mi casa, a la casa, y me mostraron el boletín que le habían dado, mi esposa, yo lo que se preguntó, ¿y qué puesto sacó Daniel? Frank. Dijo, no, este me sacó el segundo. Dice ella que yo creo que, digamos así, lo castigué por haber sacado el segundo puesto. En el salón de él eran como 50 niños, 50 muchachos, y él sacó el segundo puesto. Y que yo le castigué por haber sacado el segundo puesto, que tenía que sacar el primero. ¿Qué tenía el que sacó el primero que no lo tenía él? Que es que esa era mi mentalidad, ¿no? Con él.
¿Por qué sacaba el segundo puesto? Después de haberlo hecho entre 50 muchachos, sacar el segundo puesto. Y esa fue una. Otra anécdota con el pastor Daniel desde pequeño, que recuerde en la casa, lo encontré llorando y resulta que le preguntaba yo, mijo, ¿por qué llora? ¿Qué pasó? Y entonces él me dijo, es que esa señora me pegó. ¿Y cuál señora? Pues ella. Es que esa no es una señora, ella es su mamá. Claro, la mamá le había castigado. Entonces, él estaba llorando porque la mamá le había castigado y yo también le castigué, porque le dijo a ella, señora, y no le dijo, mi mamá me pegó, no. Ya dijo, él me dijo, fue, esa señora me pegó. Él era pequeño. Y aparte de que mi esposa le había castigado, yo también le castigué. Dicen, yo no me recuerdo que le haya castigado. Bueno, son dos anécdotas cada una de ellos. Ninguno ha sido difícil. Mire, le voy aquí para anexar esto. A ellos crecieron iguales de estatura, de todo, y a ellos se les compraba a junto la misma ropa. Ninguno, que para ellos, para Frankie una y que para no. Si le compramos un jean a Frankie, un jean para Daniel, una camisa para él, otra camisa, así, muchas veces vestían igual. No fueron difíciles para nosotros, gloria al Señor. Aquí dice la pastora Lisa, pobrecito mi esposo con esos castigos. No, no, imagínese. No, Sacho, ¿verdad? ¿Y cómo maneja usted o cómo manejó o tomó el hecho de que el apóstol Frankie comenzara a pastorear a una edad tan temprana como los 19 años? ¿Tuvo alguna dificultad para aceptar que su hijo fuera pastor a tan corta edad? Yo sentí por él, como le dijera, como, digámoslo acá, una envidia, así, una envidia santa. El por qué mi hijo ya estaba enfilado para el pastorado, ya él iba a ser, ya él era pastor, ya él ya él había enfilado para pastor. Y yo a mi edad, trabajando, yo, ¿por qué no fui pastor? Lo respeté mucho y todavía respeto eso y le hago respetar de, de que él haya enfilado para pastor. Y ahora que en el Congreso de Pastores le hayan nombrado apóstol, porque apóstol, diga usted, ya él tiene como 5 años de haberle nombrado apóstol. Y no es fácil esa palabra, no es fácil. Inclusive todavía él dice, no me digan apóstol, soy pastor, ¿sí? Y muchos, pero la mayoría le dicen apóstol. Él es el apóstol de acá, a él lo puso acá el Señor. No, yo no vacilé en abrazarlo, yo no vacilé en orar todos los días por él y ponerlo en la mano del Señor. Él es el ungido de Transformación Internacional, junto con el hermano, que es el que hace la segunda, digámoslo así, en la iglesia. Son los dos generales de Dios que guían a la iglesia cristiana Transformación Internacional. Wow. Eso es. ¿Verdad? Y siendo sus hijos, ambos de sus hijos pastores, ¿cómo ha influenciado el liderato pastoral de sus hijos en su vida personal? No, vuelvo, lo repito, pues yo envidio eso en ellos, pero le doy gracias al Señor por ellos, porque tal vez el Señor nos hizo hacer esto, al contrario, yo no soy el pastor de ellos son mis pastores. Entonces yo le agradezco mucho esto al Señor. Qué privilegio para mí que ellos se hayan formado en el pastorado y hayan pastoreado a sus padres.
Yo le doy gracias a Dios por eso. Yo no tengo más que decir de ellos. Yo todos los días agradezco eso del Señor. Que sean mis pastores. Qué hermoso. Así, wow. Me dicen que usted es el líder de logística de la Iglesia de Transformación. ¿Qué son los grupos de logística? ¿Cuál es su propósito y visión? Hermano Yaniel, acá en Transformación, a los pastores el Señor les ha revelado mucho orden y esa palabra de logística me gusta mucho. La palabra logística significa orden y digámosle que no soy líder, soy como coordinador de un grupo porque acá vemos 6 grupos de logística para tener ese orden en nuestra iglesia desde que comenzó a crecer. Aquí nosotros empezamos con pocos miembros, como todo, y ya después de que teníamos más de, digámoslo, más de 1000, entonces ellos formaron los grupos de logística, formamos los grupos de logística. Yo soy, digámoslo, director de uno de los grupos más, digámoslo, más numeroso. Y le doy gracias a Dios por ese grupo. Los bendigo todos los días. Les mando mi mensaje, estoy en oración con ellos y ellos han buscado y les ha gustado que yo les dirija, porque han aprendido bastante de mí. Por testimonios de varios de ellos, ellos han aprendido mucho de mí y viven agradecidos, a pesar de ser estricto, que yo creo que eso ha servido y a muchos les ha gustado, porque ellos me han dicho, no, es que nos gusta con usted porque usted es estricto. A mí me gustó ser estricto, respetar y enseñar. Ellos han aprendido mucho siendo yo como director de ellos. Hay un grupo ahorita como de 100 personas en ese grupo. Los otros grupos también ahorita se aproximaron cada uno a 100 personas. Muy lindos todos los grupos. ¿Para qué? Y somos los que formamos el orden acá en la iglesia para las personas que llegan para ingresar a las diferentes asambleas, ¿sí? Y a las diferentes reuniones de acá para colocar en orden. El orden comienza desde el aseo en adelante y personas que se respete son los servidores de estos grupos. Son servidores muy comprometidos para servirle al Señor, porque esa es una de mis enseñanzas. No, ustedes no le están sirviendo acá a Transformación, ustedes le están sirviendo al Señor. Así es. Y por eso ellos, bastantes, ellos testifican de que están muy bien desde que sirven en Transformación Internacional. Esos son los equipos de logística, los que establecemos orden en Transformación Internacional. Wow. Aquí tengo no un debate, sino como que una de, ¿cómo le puedo llamar? Como que una petición indirecta en el debate, porque fue que la pastora Lisa puso, Don Medardo tiene una forma particular de llamarle la atención al que llega tarde o no asiste a la iglesia. Y las personas están aquí preguntando que cuenten, como que, ¿cómo es esa forma? Vuelvo, yo repito, soy muy estricto. En Suramérica, persona
con todo respeto lo digo, pero persona que se respete, persona que esté que vaya a una reunión, por lo general siempre llega tarde. No llega a la hora precisa, a la hora estipulada, siempre llega tarde. El compromiso con mi grupo, establecí una muletilla en el grupo, y es que cuando les llaman a los servidores de ese grupo, ellos se levantan y dicen siempre listos. Servidores siempre listos, ¿sí? Entonces, yo con lo estricto que soy con ellos, si usted se levanta y dice siempre listos, es porque está ya para servir, pero siempre listos y sentados, el servidor siempre tiene que estar de pie. El servidor siempre hay que estar muy atento a las personas, a todo lo que necesite las personas. Y no solo las personas que llegan, sino a los mismos servidores. Servirle a los mismos servidores. Hay servidores que se atrasan. Cuando una persona llega tarde, pues, venga, hermano, ¿qué pasó? Yo le digo, no importa. No le admito respuestas, digámoslo así, bobas. Es que me cogió el sueño. Hermano, ¿por qué llega a esta hora? No, es que me dormí. Usted es una persona siempre lista. ¿Ah? La muletilla lo dice. Entonces, la próxima vez, por favor, lleguemos más temprano. Tranquilo, siéntese. Siéntese y sirva sentadito. Dese cuenta de lo que está sucediendo, pero no le coloco lo que le toca hacer, ¿sí? El trabajo, servir de pie. Siéntese, como una especie de disciplina. Siéntese. No es más, pero la próxima vez no me vaya a llegar otra vez tarde, porque ya eso es una maña. Llegan la próxima. ¿Y qué pasó? Hace 8 días llegaste tarde y hoy otra vez. Ay, fue que me volvió a coger el sueño. No. No, eso ya se sale de mis manos. No, eso no es así. Entonces, no, pastor, no vuelve a suceder. No vuelve a suceder. Pero entonces les pongo, digámoslo así, penitencias. Entonces, dentro de 8 días me hace el favor y me recita temprano, delante del grupo, el versículo de los servidores. Uy, no, eso se conmueven. Dice, claro, yo lo recito. Y esas son las maneras de manejarlos a ellos, y no se aburren con uno. Yo no sé, a pesar de que yo soy como estricto, más no drástico. No, esa palabra no la uso. No, palabras drásticas, no. Estricto, porque lo que pasa es, yo les hago preguntas cuando llegan los nuevos. ¿Quiénes son mejores? ¿Los japoneses o nosotros? ¿Quiénes son mejores? Pues todo el mundo dice, los japoneses. No pueden ser mejores los japoneses. Mire los colombianos a dónde están. Y son mejores. Están trabajando en la NASA, allá en la compañía de Estados Unidos. Allá hay colombianos. ¿Qué pasó con esos colombianos? Son mejores. Los japoneses son muy buenos. Pero ¿sabe qué pasa con los colombianos? Somos muy indisciplinados. Vamos a buscar disciplina. Sí, señor, eso es lo que pasa. Nosotros somos muy indisciplinados, no hacemos las tareas, no llegamos tarde al trabajo, no llevamos el overol, no llevamos la toalla de servicio, no mantenemos un esfero. Bueno, en fin, eso es indisciplina.
Entonces todo eso a ellos les gusta y ellos han sido formados en ese sentido. Y ellos viven agradecidos por lo que se les enseña Oh, de eso. Digámoslo, son cosas como bobas, ¿sí? Cosas como bobas, cosas simples, pero muy importantes a la hora de servir. es como dice el dicho que son cosas así, como te digo, son cosas bobas, pero esenciales, porque Muy esencial. son pequeñas migajas que pueden dañar todo Sí, un señor. ambiente. Y me llama la atención aquí un comentario que ponen de un refrán, porque si hay algo que varias personas me comentaron, es que me decían, el pastor Medardo siempre tiene un refrán para todo, para toda ocasión y para, o sea, para toda ocasión y para toda situación. Y aquí dice, les dice cómo sigue el dedo enfermo o cómo sigue la cirugía del dedo. Sí, las personas a veces eh, se quedan en casa, duran tiempo por venir a la congregación y, y pues, no hacen saber. Entonces, cuando llegan, uno, ¿qué pasó? No, mire, pastor, lo que pasa es que estaba enfermo, lo que pasa es que esto, lo que pasa es que esto otro. Entonces, sí, le dice uno, oiga, ¿y cómo le fue con la cirugía en el dedo? No, pastor, a mí no me han hecho ninguna cirugía. Entonces, ¿por qué no llamaste? ¿Qué le cuesta coger el teléfono y llamar? Tenías el dedo enfermo. Entonces caen en cuenta que eso hace mucha falta. Llamar para informar que estaba enfermo, pero uno sin saber ni ora por ellos, porque uno no sabe. Aquí llegamos a tener un caso extremo de personas que duraron tiempo sin volver a la congregación cuando nos dijeron que no, si esa persona se desapareció Wow. y nosotros no volvimos a saber nada porque no llamaban. Un refrán que yo tengo todavía y es muy esencial, repitiendo su palabra, lo que usted ha dicho, es que les inculqué a mis hijos el ahorro, ahorrar. Papacitos, consíganse su alcancía, echen su moneda, ahorren, ahorren. El que ahorra siempre tiene. Y ellos se limitaron, nunca le han quedado debiendo a nadie. Y ese es, yo desde pequeño me inculcaron mis padres también. Trabaje, gane, pero ahorre. El que ahorra siempre tiene. Wow. Muchas personas, a mí, claro, uno a veces sin mucho verbo, sin mucho estudio, sin facilidad de verbo, pero eh, les decía yo a las personas que han estudiado y el que no corre el de adelante como el de atrás no se quede. Sí, hay personas que, mire, nos hemos fijado con tantos títulos que tienen y han sido bien preparados, han estudiado, el Señor les dio ese don de estudiar, eh, facilidades para estudiar, para que los padres les pagaran el estudio y, y no han conseguido un trabajo. Muchos han tenido formas de estudiar, de sobresalir. Y hay personas que no han tenido el estudio y viven mejor que esas personas que han estudiado. Yo les decía, no corre el de adelante como el de atrás no se quede. El Señor sabrá
los propósitos con esa persona, ¿sí? Entonces no se preocupe porque el Señor que está allá adelante es más preparado que usted. No, espere, el Señor hará la obra. Esa era. Esos mis refranes son refrancitos bobitos. Y así por lo general. Pero llegan, Sí, claro, claro, sí, llegan. señor. Muchos los aprecian. Y Yo ellos de pronto yo los... estoy aquí escuchándolo, yo estoy aquí, ¿cómo es que se dice esa palabra? Estoy, typeando en la mente todo y cada uno de ellos porque estoy como, wow, de verdad que me quedo atónito porque es como que y ya me lo habían dicho, me dice, cuando tú te sientas a hablar con el pastor Medardo, eso es sabiduría tras sabiduría tras sabiduría y no se equivocaron. Gloria al Señor. Y hay un comentario que me hicieron por aquí que me parece interesante y es de personas que han tenido oportunidad de trabajar con usted en la finca. Dicen que usted es el primero que empieza y el último que termina. Y dicen, ¿por qué lo hace si no tiene la necesidad? Acá la congregación de pronto puedo ser el mismo, pero es por dar un ejemplo, ¿sí? Y hacer las cosas, tratar de hacer las cosas bien, inculcarles a las personas que sean buenos trabajadores, Así es. ¿sí? Muchas personas, yo les digo, no se cansen de preguntar para que hagan bien las cosas, ¿sí? De pronto, hoy, pero a la edad que tiene ese señor, y mírelo, allá está en la finca trabajando. Gloria a Dios porque el Señor me fortalece. Amén. Ahí está el versículo. Wow. Sí, el Señor me fortalece. Y es lo que le pido al Señor. Una buena vejez. Después de haber tenido mi tropiezo con lo que me acabó de pasar ahora en final de año, pero el Señor me está fortaleciendo grandemente para seguirle sirviendo a Él, seguir trabajando. Qué hermoso que es trabajar. Hmm. Qué hermoso. Wow. Qué bonito, de verdad que sí. Y ¿verdad? Para ir culminando, quisiera saber qué planes ministeriales futuros tiene. Por ejemplo, con escribir un libro, incluyendo una autobiografía. Hermoso. Ya se me adelantaron y gloria a Dios por eso. El pastor Daniel ya sacó su libro Así es. y eso se lo envidio a él. Espérate, que Esa envidia santa que sí, esquizofrenia. Espérate, que yo Muy hermoso. creo que todavía, digo, alguien me puede desmentir en el chat, pero si no me equivoco, soy el único puertorriqueño residente en la isla que tiene este libro en sus manos. Creo, no estoy seguro. Si alguien más aquí en Puerto Rico lo tiene, pues ponerlo en el chat, pero por lo menos puedo decirle en confianza que fui el primero en tenerlo. Amén. Gloria a Dios, hermano Daniel. Y a mí me gustó, yo digo me gustó porque ya me queda difícil ponerme a elaborar un libro, pero yo hubiera necesitado de alguien que me hubiera inculcado eso, yo lo hubiera hecho. Yo lo hubiera hecho. Para mí, mire, mis nueras, Carlos, pero, pastor, ¿por qué no hace esto? No, déjenme ya quieto. Ya con lo que he vivido me basta. Pero ¿cómo me hubiera gustado escribir un libro? Para mí hubiera sido fácil, porque me gusta leer y me gusta escribir. Pero me faltó como ese apoyo, ¿sí? Ese empujón tiempos antes para hacerlo. Ya a la edad, ya casi llego a mi siglo. Entonces, me queda difícil ya y ya quiero descansar. Le doy gloria al Señor porque vivo con mi familia, vivo con mis hijos y quiero descansar, ¿no? Ya descansar en la mente, ¿no? Así es. Porque
ya todo lo que aprendo es de parte de ellos, de los pastores. Esas prédicas de ellos me mueven el piso. Gloria al Señor por ellos. Yo me quedo quieto ahí en lo que he vivido. Espero no haberlo metido en un problema, pues ya aquí las personas están pidiendo que escriba un libro sobre el compromiso de ejemplo de disciplina, otros han pedido que escriba un libro sobre el ahorro. So, espero que la congregación no le caiga a las personas allá como que, ¿cuándo va a escribir su libro? Aquí dicen, todavía puede escribir un libro. Espero Hay bastante, hay no bastante haberlo metido en material. problema. Hermano Daniel, hay bastante material y yo creo que lo que, lo que yo, lo que yo he vivido, eh, yo lo aporto para mis hijos. El pastor Daniel ya salió con su libro. Yo creo que ya tiene en remojo el otro. Y el pastor Frankie sí que más, tiene su libro. Y yo creo que yo he aportado algo para, para que ellos escriban esos libros. Algo han aprendido de mí, yo creo. Entonces, yo me quedo así y le doy gracias a Dios que puedo aportar eso. El haber vivido con ellos, el no sé cómo me digan, he sido un mal padre o un buen padre, han aprendido de mí. A veces me toca decirle al pastor, al apóstol, pero, pero ya, porque no hay prédica donde no nombre al papá. No hay prédica. Él siempre saca cualquier cosa de su padre. Habla de su padre. Gloria a Dios por eso. Así Yo mismo aporto es. eso. Yo aporto eso. Bueno, verdaderamente le agradezco mucho por este tiempo que me ha dado, ¿verdad? Que digo, a mí nada más, ¿no? A toda la audiencia que nos haya abierto su corazón, que nos haya, wow, impartido tanta sabiduría, que nos haya compartido su historia, su trayectoria. O sea, yo me llevo algo muy especial en el corazón y sé que las personas que están aquí presentes, ya sea que vean esto ahora en vivo, en diferido, en el canal de YouTube o en formato audio podcast en Apple o Spotify, lo escuchen, verdaderamente nos vamos a llevar algo muy especial de esta entrevista. Verdaderamente me la he disfrutado de principio a fin, a pesar de las dificultades técnicas que tuvimos ahí en un momento. De verdad que estoy como que puedo seguir toda la noche, pero no, nada, es verdad, eh, esto se deja abre oportunidad para una futura entrevista para la pastora Luz entre otras. Y antes de culminar, ¿verdad? Quisiera que nos despidiera con una oración. Hermano Daniel, antes de despedirme, yo le doy muchas gracias por, por habernos tenido en cuenta. Primero que todo, mis hijos, eh, mi familia. Y ahora acá presente para referirnos a nuestras vidas, cómo hemos sido. Aquí, con mi corazón le digo, así como la palabra lo dice, somos cartas abiertas. Somos cartas abiertas delante de todos los que nos ven, de todos los que nos escuchan. Aquí estamos, con integridad, con transparencia, contándole al mundo entero, porque esto lo están viendo en otras naciones, contándole al mundo entero por intermedio de esta red, que ojalá el Señor la santifique, la red la red social, para que no utilicen
para otras cosas, que no tergiversen el diseño Sí. del Señor, sino que sea utilizado así como usted lo ha hecho, teniéndonos en cuenta a nosotros, teniendo en cuenta a estos pastores, teniéndome en cuenta. Y le doy gracias por eso, hermano Yaniel. Dios te bendiga, Dios te prospere. Anticipadamente te digo eso. Y a las personas que nos han visto, gracias por tenernos en cuenta. Discúlpenos, sobre todo a mí, mi forma de expresarme, no tengo facilidad de verbo, pero aquí, como otro refrán, hablo a calzón quitado. Hablar a calzón quitado acá en Colombia es hablar con facilidad para que los demás le entiendan a uno. Correcto. No con términos de rebuscados, no, con términos de entendimiento para las personas. Queda fácil para que le entiendan a uno, vea, no necesito de tanto recurso para hablar. Le doy gracias a Dios por eso y a ustedes. Antes de iniciar la charla, yo me postré y le dije, Señor, esto es para ti. Padre, tu palabra dice, abre tu boca y yo te la llenaré. Y yo creo que el Señor lo ha hecho. Estar acá hora y media, digámoslo así, hora y 30 minutos hablándole a las personas con esta entrevista, el Señor lo ha hecho. La gloria y la honra sean para el Señor. Bendiciones para todos. Gracias, gracias por estar ahí escuchándonos, escuchándome. Gracias. Señor, alzo mis manos y te doy gracias. Gracias, Señor. No tengo más que decirte, Señor. Gracias a todas las personas, a todas estas familias que han estado pendientes en esta entrevista con mi hermano Yaniel. Bendice estas familias grandemente, Padre, y que sea para testimonio tuyo esta entrevista. En el nombre poderoso de Jesucristo, te agradezco, Señor. Gracias. Bendiciones, mi hermano Yaniel. Amén. Muchas gracias. Muchas Dios te gracias. guarde. Muchas gracias a todas y cada una de las personas. Recuerden seguirme en todas las redes sociales, todas y cada una, incluyendo Apple Podcasts, Spotify, se encuentra en la descripción del video, mi canal de YouTube. Le invito a que se suscriban y le den a la campanita. Ya estamos casi llegando a los 300 suscriptores. Y recuerden adquirir el libro de Pastor Daniel, Esquizofrenia, un monstruo vigente. El link se encuentra en la descripción del video, y adquirir su agenda de reino, que también las maneras de cómo adquirirla tanto en Estados Unidos como en Sudamérica se encuentra en la descripción del video. Así que este ha sido Yaniel Vega junto al pastor Medardo Rodríguez. Muchas bendiciones. Gracias, mi hermano Yaniel. Muy, muy amable. Gracias.